Debate de la proposición no de ley en comisión relativa al viaducto S40, tramo entre Dos Hermanas y Coria del Río. Tiene la palabra el proponente, señor Hernández. Gracias, señor presidente. Bueno, pues hoy vamos a traer una iniciativa que lleva preocupando muchos años a los sevillanos. La S40 es una de las significativas mejoras en carreteras, una de las más significativas mejoras en cuanto a infraestructuras viarias y carreteras de los últimos 30 años. Es un proyecto que, cerrado, enriquecería de manera fundamental a Sevilla en cuanto a su conectividad con los municipios de los alrededores, accesibilidad y descongestión de otras carreteras como lo es la S30. Cronológicamente, esto pues diríamos que tiene muchísimas fases, pero lo que hoy nos trae aquí es fundamentalmente un tramo pendiente de ejecución, que es el que transcurre entre Dos Hermanas y Coria del Río. Es un tramo para el que inicialmente estaba prevista la construcción de 2 túneles. Los túneles estaban proyectados y se habían realizado ya en otros puntos del país y Europa, en numerosas ciudades y áreas metropolitanas. Es decir, era un proyecto contrastado. Hace ya 2 décadas, el 30 de julio de 2001, se llevó a cabo un primer estudio informativo con una declaración de impacto ambiental del paso del río de la S40, correspondiente a este tramo de enlace entre la A4 a la altura de Dos Hermanas y la 8058 en Coria del Río. Se renovó ese estudio en el año 2005 y los resultados fueron contundentes, como decíamos, en cuanto a la idoneidad del túnel y contrarios a la construcción del puente. Tanto es así que se llegó a establecer un proyecto definitivo, se adjudicó la obra de ese tramo, por lo que las empresas adjudicatarias compraron una tuneladora para dicho fin. Hubo que hacer unas inversiones millonarias, 40 millones de euros. Y pasado el tiempo, hemos visto cómo el Ministerio de Transportes ha ordenado deshacer dicho proyecto y forzando así esta solución del túnel en contra del parecer de los informes técnicos, entidades y profesionales expertos en la materia. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana ha vuelto al punto de partida, forzando realizar un nuevo estudio de impacto ambiental que tardará al menos un año y que además ha tenido como consecuencia que se tenga que indemnizar a las empresas adjudicatarias con una indemnización millonaria. Hemos sabido ya de hace unos meses de ese esperpento de la tuneladora con 130 millones de euros tirados a la basura. Ahora, el anteproyecto aprobado por el MITMA para el cierre de la autovía de la S40 entre Dos Hermanas y Coria del Río incluye un trayecto de 5 kilómetros, supone un trayecto de 5 kilómetros que uniría estos 2 municipios y tendría un viaducto de 3,6 kilómetros de longitud con 4 carriles. Tendría un gálibo, nada más y nada menos, de 70,8 metros de altura y un vano que se calcula entre 200 y 400 metros. La realidad es que estamos hablando de una obra que supondría un impacto visual que afectaría a toda la vega del río. Así lo decían en el informe realizado en el año 2017. La opción del puente ha sido desestimada en la fase A, ya que debido a la navegabilidad del río, el puente tendría que ser de gran gálibo. Decía este informe, hablaba de 50 metros de altura sobre el cauce del río, lo que implica que los extremos del puente llegarían por el este hasta la variante de Bellavista de la Nacional 4 y por el oeste hasta la subida a la plataforma del Aljarafe. Una obra casi faraónica. Esta estructura supondría un impacto visual severo sobre toda la vega del Guadalquivir y la desestimación de esta estructura ha sido avalada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El único requisito para la construcción del túnel es que se realizaran los cálculos de caudales para un periodo de retorno de 500 años, siguiendo las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y teniendo en cuenta el estudio hidráulico del Guadalquivir redactado por dicha confederación. En definitiva, y máxime después de tener ejemplos como los problemas que ya se viven con el puente del quinto centenario, todo indica que lo más razonable sería volver a la opción del túnel. Por ello, formulamos esta proposición no de ley en la línea de que el Parlamento de Andalucía muestre su parecer desfavorable a la construcción del viaducto y para que, a su vez, muestre su parecer favorable para que el Gobierno de la Nación, basándose en el informe de impacto medioambiental y las recomendaciones de los técnicos expertos, haga los trámites necesarios para la construcción de los 2 túneles a los que me he referido. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, yo primero agradecer el tono de los portavoces de los grupos y le diría al señor Recio, bueno, mire, usted sabe además mucho mejor que yo que mediando unos honorarios razonables y una voluntad política sería plausible un informe que dijera que es lo más conveniente que el tráfico vaya en barcazas a la hora de cruzando el río. Seguro que sería plausible, porque al final estas cosas se pueden moldear, ¿no? A nosotros lo que nos traemos esta iniciativa porque lo que nos preocupa es que si había una solución que más o menos de forma consensuada era la buena, que además era una solución que se puso en marcha. Es decir, que hubo unas entregas de dinero bastante importantes, se compró una tuneladora, en fin, se hicieron una serie de desembolsos. Oiga, yo no veo que desde entonces pues haya habido unos avances técnicos espectaculares que justifiquen la utilización de otros medios mecánicos que hagan mucho más eficiente la construcción de un puente en contra del que se optó, en contra de la construcción de un túnel, ni tampoco ha habido cambios telúricos o geológicos, ¿no? que digan, oiga, es que ahora ya no se puede hacer el túnel por, en fin, ya digo. Entonces, hombre, lo que era bueno hace 4 años, cuando hablamos de inversiones como las que nos ocupa, que son pues 100 millonarias, hombre, este cambio ahora costando tanto, pues tiene poca defensa. A nuestro juicio, hombre, sinceramente, lo que nos preocupa ya no es tanto la cantidad de recursos derrochados, es que además nadie se va a hacer responsable en términos políticos. Y fíjese usted que en mi intervención, en la anterior intervención, ni tampoco en esta, queremos hacer no queremos que se, entre comillas, que se politice esta iniciativa que nos trae hoy aquí, porque efectivamente, usted lo ha dicho, han gobernado los 2 partidos. En España ha habido gobiernos de los dos colores y ninguno ha dado una solución. Es decir, que, vuelvo a lo de antes, lo que nos preocupa ahora es que algo que es fundamental y muy necesario para no solo el tráfico de la ciudad de Sevilla, aunque así lo decíamos en la primera intervención, pero para todo el tráfico en toda la zona occidental de Andalucía, en tanto en cuanto que Sevilla es un nudo, ¿no?, de comunicaciones, pues que se dé una solución para evitar pues, los problemas que a día de hoy se están viviendo con el puente del quinto centenario, por el que casi forzosamente tienen que pasar millares de vehículos todos los días. Pero bueno, como digo, pues muchas gracias a los grupos.